Después calcular el radio, sigma 1 menos sigma 3, entre 2, y abrir nuestro compás, centro, radio, y nuestra circunferencia. ¿Ok? Entonces voy a pasar a usar MATCAD para hacer las operaciones. Entonces voy a pasar a otro programa que sería MATCAD. ¿Ok? Okay. Aquí ya tengo, vuelvo a insistir, un tipo plantilla donde ustedes van a ir observando el procedimiento. Entonces, el planteamiento, el contexto del problema está aquí. Voy a mencionar lo siguiente. El programa, o por lo menos el programa que yo tengo instalado y la configuración que tengo, es para que tome las unidades de ciertas magnitudes en el sistema internacional. Entonces, si yo aquí escribo las unidades de libras por pulgada cuadrada, a la hora de pedir resultados me los transforma al sistema sexagesimal y posteriormente, o sea, se hace un conflicto ahí de unidades. Entonces, para facilitar y no complicarnos, voy a trabajar aquí no mencionando las unidades, o simplemente voy a poner una nota de en qué están medidos los esfuerzos para que no hubiese problema de interpretación, pero no voy a trabajar las unidades directamente para generar los resultados con sus respectivas unidades por el conflicto que me genera el uso del sistema internacional que está declarado por default en el programa, a diferente del sistema británico o inglés, que es el que está utilizando el contexto del problema. Entonces, hecho esta aclaración, prosigo y posteriormente hago la nota textual en mi hoja de trabajo para que no haya ningún problema. Entonces, aquí tengo presión de confinamiento, esfuerzo desviador, que son los datos que me están dando. Esfuerzo principal mayor, como ya lo había mencionado, es la suma de sigma 3 más delta sigma. Entonces, aquí lo único que voy a meter son los datos 30 más 96 y me va a dar como resultado precisamente los 126 libras por pulgada cuadrada que había yo mencionado en la diapositiva anterior. Si quiero calcular el centro y el radio, las fórmulas ya las había mencionado, sigma 1, que vale 126, que lo acabamos de calcular, más sigma 3, que serían 30, entre 2 me da 78. Y el radio sería sigma 1, 126, menos 30, entre 2 me da 48. Si quiero ver reflejado estas cantidades 78 y 48 en la presentación, sería esta forma. Sigma 3, sigma 1, el centro, que me da más o menos 70 y, ¿qué me dio? 76. Abro el compás y trazo mi media circunferencia. Entonces, esos serían los valores reflejados en mi círculo de Moore. ¿Okay? Hasta ahí vamos a puntualizar en la gráfica. Voy a regresar a MATCAD para continuar y finalmente regreso a la figura para mostrar los resultados. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo los parámetros mecánicos. Entonces, lo que vamos a utilizar es el criterio de Moore-Coulomb en términos de los esfuerzos principales, es decir, la expresión sigma 1 igual a sigma 3 por la tangente de 45 más phi sobre 2. La tangente está elevado al cuadrado más 2 veces la ecuación por la tangente de 45 más phi sobre 2. Ok. Esta ecuación, ¿cuántas variables tiene involucrada? ¿Cuántas variables ustedes identifican que tiene esa expresión? ¿Y cuáles son? Sigma 1.
Sigma 3 y phi. Ok, falta por ahí una, se les está pasando una variable. La ecuación C. Exactamente. Esta ecuación, digamos que tiene involucradas 4 variables. Sigma 1 sería una variable dependiente, obvio, porque depende del valor de sigma 3, que es el esfuerzo principal menor, depende de phi, que es el ángulo de fricción, y depende de la cohesión. Entonces, la ecuación involucra 4 variables, una dependiente, 3 independientes, ¿ok? Entonces, esta ecuación, para que yo conozca sigma 1, que es la dependiente, necesitaría yo sigma 3, necesitaría yo phi y necesitaría yo c. Si yo conozco c, phi y sigma 3, entonces sin problema puedo conocer sigma 1. Pero de acuerdo a la información que tenemos, observamos que sigma 1 efectivamente lo conozco, vale 126. Sigma 3 también lo conozco porque es la presión de confinamiento que nos dieron al inicio del problema. Phi no lo conozco, es una de las incógnitas que andamos buscando. Y la cohesión sería la otra incógnita que estamos buscando. Pero hay un detalle en esta situación. El detalle está como clave en el contexto del problema. Me está diciendo una prueba triaxial consolidada drenada sobre una arena. ¿Esto qué implica? Al decirme que estamos ensayando una arena, estrictamente un suelo friccionante, entonces de antemano ya sabemos que para una arena puramente friccionante, ¿cuál es el valor de la cohesión? ¿Cuál es el valor de la cohesión? 0. Exactamente. Entonces, aquí voy a poner una notita para que no se me olvide que bueno, lo voy a poner así, nota, coma, el suelo, es que por la simbología, nota, el suelo ensayado, ahorita le compongo, ustedes no se preocupen, el suelo ensayado es una arena, coma, por lo tanto, la cohesión es 0. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que este C vale 0, que multiplicada por 2 y por la tangente de 45 más phi sobre 2, este segundo término se me va a eliminar. Entonces, lo que hago es sustituir los valores. Sigma 1, que vale un poquito arriba, sigma 1 vale 126. Luego sigma 3 vale 30. Y son los dos valores que necesito y que conozco, por eso los sustituyo sin problema. Y ahora lo que me queda es una ecuación con una sola incógnita. Entonces, como tengo una ecuación con una sola incógnita, sin problema debo de despejar el ángulo phi. El despeje que voy a realizar, se los voy a explicar paso a paso para que sea mucho más fácil que lleguen al resultado, aunque estrictamente no es mecánica de suelos, ustedes deberían de, sin problema, de poder despejar. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, 126 es igual a 30, que multiplica todo esto que tengo dentro del paréntesis. Entonces, como quiero despejar phi, voy a ir paso a paso. Este 30 que está multiplicando lo paso al siguiente extremo o al siguiente término dividiendo. Entonces me quedaría 126 entre 30. ¿Sale? Hasta ahí. Después, cuando yo paso el 30 hacia acá, de hecho creo que para que sea todavía más sencillo, es que sería así, 126 entre 30. Y esto debe ser igual, para que no vean que me salté un paso ni nada por el estilo. Me quedaría así, ¿no?
Entonces, ahí está, 126 sobre 30 igual a esto. Entonces, este término está al cuadrado. Entonces, para que yo pueda despejar phi, debo de quitar este cuadrado. Para quitar el cuadrado debo de hacer la operación contraria, y la operación contraria sería sacar raíz cuadrada en este caso. Entonces, si saco raíz cuadrada en este término y saco raíz cuadrada en este término, la raíz elimina al cuadrado y entonces me quedaría esta parte, raíz de el cociente de 126 sobre 30 igual a tangente de 45 más phi sobre 2, ¿ok? Bueno, ahora, para que yo pueda despejar phi, está dividido entre 2, pero también está sumado a 45 y esta suma ya se le debe de extraer tangente. Entonces, lo primero que debemos de eliminar es esta tangente. Entonces, para eliminar la tangente, le tenemos que aplicar la operación contraria, que sería la tangente inversa a ambos términos. Entonces, aplicamos tangente inversa y me quedaría tangente inversa de 126 sobre 30, 126 entre, no, perdón, él debería de ir adentro, entre 30, eso es importante, raíz, igual, la inversa de la tangente o la tangente a tangente inversa, pues se me elimina la tangente y nada, me queda 45 más phi sobre 2, ¿ok? Ahora lo que me sobra es este 45, primero tengo que eliminarlo, está sumándose, entonces al otro término lo paso restando. Y entonces me quedaría algo parecido a lo que vamos a hacer aquí. Me quedaría esta expresión inversa de o tangente inversa de la raíz de ese cociente igual a, no es cierto, menos, le tengo que restar, pasarlo restándole, igual a phi sobre 2, ¿ok? Y entonces ya solamente me queda dividido phi sobre 2. Como quiero phi solamente, entonces este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, pero va a multiplicar a todo lo que tengo en el extremo izquierdo. Entonces le coloco un paréntesis y paso multiplicando al 2. Y entonces ya tengo que phi está despejado, lo tengo despejado. Y ustedes observan este término que puse 180 sobre pi. ¿Por qué le puse 180 sobre pi? Bueno, porque MATCAD, cuando sacas una función trigonométrica, el resultado te lo devuelve en radianes. Entonces, si me devuelve el resultado en radianes y yo quiero restarle grados, pues evidentemente no es compatible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que al resultado que me está calculando tangente inversa, lo tengo que convertir a grados para que le pueda restar estos 45 grados. Entonces, por eso estoy multiplicando 180 sobre pi para transformarlo. Le resto los 45 grados y lo multiplico por 2 y me da el resultado de 37.38. Para fines prácticos, yo podría reportar el ángulo como 38 grados. Ese sería el ángulo phi del suelo. Entonces, finalmente, el ángulo de fricción de la arena es, inserto una región matemática para que me permita escribir una ecuación y no me lo escriba como texto, phi igual a 37.98, que vean como ya lo calculé aquí, directamente me lo escribe porque lo metí como una región matemática. Si yo quisiera aquí que me lo redondee, pues le digo, dame el formato de mi resultado y ponle 0, y me lo va a redondear a 38. ¿Ok? Entonces, este sería
el ángulo de fricción de la arena. Obviamente, como estoy aquí indicando que es una arena, pues evidentemente de antemano sabemos que la colisión vale 0. Y con esto quedaría resuelto el problema. ¿Ok? Esto sería el procedimiento analítico que tendríamos que seguir para determinar el ángulo de fricción de la arena. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No hay ninguna. Vean, resumiendo y retomando la solución, tengo mi expresión a qué es igual el esfuerzo principal mayor en términos de la presión de confinamiento y el esfuerzo desviador. Digo, el centro y el radio realmente, si lo estoy calculando aquí o lo calculé aquí, fue para ubicar en el círculo de Moore en la gráfica. Pero realmente, si yo no lo calculara, realmente no es indispensable y el centro del radio. Vuelvo a insistir, esto lo hice para irlo a la par con la gráfica. Ahorita voy a regresar a la gráfica. Pero antes de continuar con la gráfica, quisiera retomar la secuencia que hicimos. Entonces, esto, vuelvo a insistir, es para el trazo de la gráfica. Si no lo calculo, no me afecta en nada, como podrán observar, en nada la secuencia de cálculo. Luego retomo mi expresión criterio de Moore-Coulomb en términos de los esfuerzos principales y observo que es una ecuación donde necesito introducir 3 datos para llegar a sigma 1. Entonces, como sigma 1 lo conozco, entonces realmente estoy conociendo la variable independiente y entonces me queda como incógnita un valor. Entonces, como tengo una ecuación con una incógnita, pues la solución de esa ecuación es una solución única que la obtengo simplemente haciendo el despeje de esa variable. Si a mí me hubiese quedado esta ecuación con 2 o las 3 variables que inicialmente tendría, pues evidentemente o necesito más información o no voy a poder despejar sin problema la variable que me falta conocer. Entonces, como tengo una ecuación con una variable, esa ecuación tiene una solución única y por eso pudimos despejar sin problema nuestro valor de 38. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, les voy a mostrar rápidamente cuál sería la solución desde el punto de vista geométrico. Vayan poniendo atención porque ustedes lo van a realizar. ¿Ok? Entonces dijimos que trazamos nuestro círculo de Moore y entonces, como vuelvo a insistir, tenemos una arena, entonces sabemos que la ecuación vale 0. Quiere decir que al ser la ecuación igual a 0, entonces la envolvente de falla que tiene la forma tau igual a C más esfuerzo normal por tangente de phi. Acuérdense que esta es la ecuación de la envolvente de falla. Esa envolvente de falla, al ser la ecuación 0, ese término desaparece y geométricamente indica entonces que mi recta, mi envolvente de falla va a partir de aquí, del origen. Y que esa línea recta, que es la envolvente de falla, debe ser tangente a la circunferencia que me representa el estado de esfuerzos de la arena. ¿Y por qué debe ser tangente? Porque estamos indicando que el esfuerzo desviador que me están dando, que es 96, es a la falla, ¿no? Entonces, quiere decir que debo de trazar una línea recta cuyos puntos debe ser 0 con 0 para que salga del origen y una recta y un punto tangente a la circunferencia. Y entonces lo que hago es trazar esa línea, que sería esta. Ahora, este puntito azul que ustedes están viendo es el punto tangente a la circunferencia. Y ese punto tangente hacia el centro de la circunferencia, acuérdense que aquí tiene una abertura de 2 teta. Ya explicamos en clases pasadas cuánto vale teta, ¿no? ¿Alguien me quiere recordar cuánto vale teta y qué es teta?
es 90 más phi. 90 más phi, bueno, 2 teta es 90 más phi, teta sería 45 más phi sobre 2. Ajá, ok. A ver, vamos a hacerlo. Teta sería igual. Tengan listo su calculadora porque no voy a regresar a marcar, ustedes directamente me van a dar el valor. ¿Cuánto nos salió phi? ¿Cuánto nos salió phi, chicos? Ok, ¿les parece que para simplificar le pongamos redondeado? ¿Cuánto sería redondeado? A entero. Ok, 38 sobre 2. Ok, hagan esta operación. 45 más 38 sobre 2, ¿cuánto nos da? 64. Ok. ¿Qué significa esos 64 grados, jóvenes? ¿Qué significa 64 grados? ¿Qué significan esos 64 grados? Es el ángulo del plano de falla. Exactamente, joven, muy bien. Si nosotros asumimos o nos imaginamos que esta es nuestra muestra que ensayamos y pudiéramos medir a dónde se corta, o sea, dónde se traza ese plano donde se corta, se desliza, serían 64 grados así. Ese sería. Aquí la muestra se separaría, es decir, tendríamos algo así. Ay, me salió muy mal esta segunda. Íbamos bien. Ok. O sea, se nos rompió nuestra muestra al ensayarla. Y la inclinación de esta línea de donde se separa, donde se rompe, serían los 64 grados que estamos calculando. Ok, muy bien. Bueno, entonces, y este ángulo serían precisamente los 38 grados. Ahora, ¿cómo llegaríamos? La otra alternativa de cómo llegar a estos 38. Ya lo sabemos porque lo hicimos analíticamente, pero si no lo supiéramos, ¿cómo llegaríamos? Y aquí va la segunda propuesta de solución. Voy a borrarlos para que no nos confundamos. ¿Ok? La segunda alternativa para llegar a esos 38 sería la siguiente. Este ángulo no lo conozco. Voy a hacer de cuenta que todos los cálculos anteriores que hicimos no los conozco, ¿sale? Entonces, este sería phi, que es mi incógnita. Lo único que conozco es que este vale 30 y también conozco porque calculamos el centro. ¿Me quieren dar, por favor, las coordenadas del centro? ¿Cuánto vale el centro? 78, ok. Conozco 78, que es la distancia que hay de 0 al centro, ¿ok? Y también conozco el radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia? 48. 48. Entonces, si ustedes son observadores, ya se pudieron haber dado cuenta que este radio y este 78 y este tramo de la línea roja me están trazando o me están marcando claramente un triángulo rectángulo. Sí son observadores, sí se dan cuenta de esta parte, donde el radio es un cateto, este tramo de la línea roja es el otro cateto y el 78 es la hipotenusa porque estoy tomando como la abertura de ángulo phi, que es este. Entonces, fíjense, tengo conocidos este cateto, esta hipotenusa, tengo un cateto y una hipotenusa. Y cuando tengo un cateto y una hipotenusa, dependiendo del cateto que conozca, puedo conocer a través de una identidad, puedo conocer phi.
¿Cuál sería esa identidad que me sirve aplicar si conozco este cateto y la hipotenusa? Seno, ¿ok? ¿A qué sería igual el seno de phi? Ay, perdón por la mala escritura. ¿A qué sería igual el seno de phi? Conocidos esos datos. Seno de phi, ¿a qué sería igual? Ahorita paso a marcar para despejar, pero ahorita aprovechando la figura. ¿A qué sería igual el seno de phi? Con los datos conocidos. Cateto 48. Ajá. 48 sobre 78. Entonces, ustedes tienen su calculadora a la mano. Seno de phi es igual a la relación 48 sobre 78. Entonces, ¿cuánto vale phi? Pero radianes. Yo lo quiero en grados. $37.98. 37.98, que si no mal recuerdo es el valor que obtuvimos con la solución anterior. ¿Cierto o no? Jóvenes. Sí, profesora. Sí. Ok. Digo que aproximadamente ya dijimos que lo íbamos a manejar como entero, 38, que sería el resultado que estamos planteando finalmente, 38 grados. Ese sería, digamos, el procedimiento trigonométrico. Para llegar a esto, pues evidentemente necesito trazar mi círculo de Moore. Aquí yo lo hice a escala, pero bueno, si con un esquema es suficiente, sería, estaría bien. Alguien puede pensar, pues es que la solución geométrica es más rápido, más directa. Sí, puedo estar de acuerdo en esta situación. Es bien rápido, vean la operación que hicimos. A diferencia de la analítica, lo que pasa que en la analítica me permite ir haciendo un razonamiento y nunca perder de vista realmente que estoy resolviendo un problema de estado de esfuerzos al cual está sometido un suelo. En cambio aquí simplemente aplico una identidad trigonométrica, inclusive hasta se la aprenden de memoria que cuando tienen este tipo de problema, sería la solución de manera directa. Y entonces dejo de visualizar la parte física y me encasillo en una identidad trigonométrica. Entonces esa es a veces un poco la desventaja que desde mi punto de vista yo pudiera caer al resolverlo con este tipo de alternativa. Pero pues es correcto. Al final de cuentas, lo importante es la interpretación, no hacer mecánicamente la operación de 38, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué significa 38? Expresado en un razonamiento físico de tu problema, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. No, Inge, todo claro. Ok. Bueno, si no hay ningún problema. Ahora voy a hacer una pequeña observación. Aquí me está diciendo el ejemplo que se trata de una prueba triaxial consolidada, drenada. ¿Qué significa que sea una prueba consolidada, drenada? Que va a ser lenta. Que va a ser lenta y ¿qué implica que sea lenta? No, eso no implica. La presión de confinamiento, si vamos a hacer triaxial, forzosamente tiene que ser diferente de cero. La presión intersticial. ¿Qué pasa con la presión intersticial o presión de poro?
Se vuelve 0. Exactamente. Está diciendo que durante la primera etapa, perdón, durante la primera etapa que sometimos a una presión de confinamiento, en el transcurso de estar transmitiendo esa presión de confinamiento, se permitió que la muestra o el espécimen se consolidara. Es decir, que cuando empezamos a aplicar la presión de confinamiento, tenemos un ligero incremento en la presión de poro, y a medida que vamos colocando la presión de confinamiento, esa presión de poro va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta hacerse una presión 0. Cuando pasamos inmediatamente a la segunda etapa, como es drenada, significa que al poner el esfuerzo desviador, estamos permitiendo un drenaje adicional al que ya hubo. Y este drenaje adicional va a empezar a disminuir, va a disminuir la presión de poro hasta nuevamente hacerla 0. Por lo tanto, la presión de poro al finalizar el ensayo, vamos a tener una presión de poro. Es decir, que el esfuerzo efectivo que tenemos al final de la prueba se convierte en, es igual al esfuerzo, al esfuerzo total. Entonces, aquí, por eso aquí no marcamos nada de presión de poro, porque se supone que estos son los esfuerzos efectivos igual a los esfuerzos totales, porque la presión de poro vale 0. Eso lo estoy marcando porque el siguiente problema ya involucra una presión de poro y vamos a ver cómo actuamos bajo la presencia de presión de poro. Entonces, si quedó claro este problema, el siguiente problema va a ser muy sencillo. Entonces, voy a mostrar el contexto del siguiente problema. Dice, una prueba triaxial consolidada no drenada fue conducida en una arcilla normalmente, aquí remarco normalmente, consolidada. Los siguientes resultados, dice, los siguientes son los resultados de la prueba. Presión de confinamiento, 13 libras por pulgada cuadrada. Esfuerzo principal mayor, 32 libras. Presión de poro en la falla, 5.5 libras por pulgada cuadrada. Y nos piden determinar cohesión y como subíndice tiene CU y phi CU. ¿Qué significa eso? CU, acuérdense que significa consolidada no drenada, es decir, nos están pidiendo las características de resistencia en condiciones no drenadas y en condiciones drenadas. Entonces, por eso nos dan la presión de poro. Cuando hablamos de condiciones no drenadas, quiere decir que no hay drenaje, por lo tanto estamos trabajando con esfuerzos efectivos. Cuando nos piden las condiciones drenadas significa que nos están pidiendo los esfuerzos efectivos, ¿ok? Entonces, en nuestro sistema coordenado vamos a reflejar estos datos y después procedemos analíticamente. Tengo presión de confinamiento, primero vamos a trabajar esfuerzos totales, sería 13 libras, aquí está 10, 15, 13 marcaría por acá. Sigma 1, 32, 30, 35, 32 por acá. Sacamos nuestro diámetro, nuestro centro, calculamos el radio, abrimos, trazamos nuestra circunferencia. Ahora, aquí ya está trazada la línea de falla, que es la roja. ¿Por qué se trazó de esta manera? Bueno, veamos el contexto del problema y nos dice que es una arcilla saturada, normalmente consolidada. ¿Qué significa que la arcilla sea normalmente consolidada? Recordemos que cuando nuestra arcilla está normalmente consolidada, esa arcilla normalmente consolidada básicamente presenta el comportamiento como si fuese una arena, es decir, que su cohesión vale 0. Entonces, como su cohesión vale 0, su envolvente de falla tiene que partir del origen y tiene que ser tangente
a un punto de la circunferencia. En este caso estamos proponiendo que este sea el punto tangente, entonces trazamos la envolvente. Fíjense, si yo tomo los esfuerzos totales, que son 13 y 32 esfuerzos totales, y calculo, es decir, hacemos exactamente lo mismo que en nuestro problema anterior, vamos a determinar este ángulo phi, y ese ángulo phi sería en condiciones no drenadas. ¿Por qué no drenadas? Porque estamos considerando los esfuerzos totales. Ahora, hasta ahí quedaría claro. Jóvenes, ¿qué no entendió? Es que todavía no lo determino. Lo único que he dicho es que vamos a determinar phi a partir de los esfuerzos totales. ¿Cómo vamos a proceder a calcular phi? Exactamente de la misma manera en que lo planteamos en el ejercicio anterior. De manera analítica, sería, conozco sigma 1, conozco sigma 3, lo aplico directamente a la expresión de falla Mohr-Coulomb, sigma 1 igual a sigma 3 por tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Al sustituir 13 y 32 en esta expresión, me va a quedar como incógnita phi. Despejo phi y entonces estaría yo llegando al valor de phi, que es el que necesito. Y ese phi me estaría definiendo o me estaría indicando el ángulo en condiciones no drenadas, porque estamos considerando los esfuerzos totales. De esa manera se obtendría el valor de phi. ¿Ahora sí queda claro? Ok. Lo voy a hacer de manera directa en la hoja de MATCAD para tener el valor antes de pasar a lo siguiente. Necesito... Ejercicio 6. Aquí ya me voy a ir más rápido porque ya les hice paso a paso el procedimiento en el ejercicio 5. Entonces, aquí tengo esto, fíjense. Voy a ampliar un poquito la esta. Dice, tengo aquí los valores sigma 1, tengo los valores de sigma 3, tengo la presión de poro a la falla. Ahorita para esta primera parte todavía no lo voy a ocupar y me piden determinar. Entonces, procedo a lo mismo, su centro, su radio, para ubicarlo en el círculo. Eso lo puedo hacer más sencillo. Sigma 1, lo que le comentaba hace un momento, sustituyo 32 para sigma 13, 3, sustituyo 13, y entonces la cuestión ya dijimos que como es una arcilla normalmente consolidada, la cuestión vale 0, eso lo debemos de tener claro. Si yo no tengo claro que el ángulo de fricción que la cuestión de una arcilla normalmente consolidada vale 0, si eso yo no lo tengo presente, entonces evidentemente voy a plantear una ecuación con dos incógnitas, y una ecuación con dos incógnitas o no tiene solución o puede tener infinitas soluciones. Desde el punto de vista matemático eso sería posible, pero físicamente un suelo no puede tener a la vez dos ángulos de fricción o dos ángulos o dos cohesiones. Entonces, ojo con esa parte. Entonces, 32 igual a 13 por tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Hago el mecanismo de despeje, la secuencia que ya les presenté, y llego a determinar que el ángulo de fricción para esas condiciones valen 24.97, que para hacerlo práctico le voy a decir que me muestre o que me lo redondee a entero. Entonces sería 25 grados.
ese sería el ángulo de fricción que presentaría el suelo o que posee el suelo en condiciones no drenadas, es decir, esfuerzos totales. Ahora, me están pidiendo en condiciones drenadas. ¿Cuáles son las condiciones drenadas? Pues me dice que en la primera etapa se consolidó. Como se consolidó, entonces yo tengo una medición en esa etapa de la presión de poro. En la segunda etapa no se permitió drenaje. Entonces quiere decir que no hubo disipación de presión de poro. Pero en la primera etapa sí hubo, que es una presión U, más en la segunda que no hubo. Al final del ensayo tengo una presión de poro en la primera, en la segunda no. Entonces, lo que tengo como resultado, pues al final de cuentas es que sí hubo una presión de poro al final. Y esa presión de poro al final es esta presión de falla que me están dando, que vale 5.5. Entonces, como quiero trabajar con esfuerzos efectivos, porque conozco la presión de poro, entonces voy a auxiliarme del concepto de principios efectivos o el principio de esfuerzos efectivos de Terzaghi. Entonces, para esfuerzos efectivos, es decir, para condiciones drenadas, tengo que sigma prima, que sería el esfuerzo efectivo, es igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Entonces, si quiero conocer el esfuerzo principal menor efectivo, entonces tengo que tomar el esfuerzo principal menor total menos la presión de poro. Y si quiero conocer el esfuerzo principal mayor efectivo, debo de considerar que al esfuerzo total principal mayor restarle la presión de poro. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Tengo sigma prima 3 es igual a 13, que es la presión de confinamiento, menos la presión de poro, que vale 5.5, y me va a dar 7.7. Es decir, este 7.7 es el esfuerzo efectivo al cual estuvo sometido la muestra. Sigma 1, 32 menos 5.5 va a dar 26.5. Y entonces tengo sigma 1 y sigma 3, pero efectivos. Entonces, nuevamente, recurro al principio de Moore-Coulomb, la falla Moore-Coulomb, y ahora lo voy a trabajar en términos de esfuerzos efectivos. Sigma 1 efectivo es igual a sigma 3 efectivo por la tangente de 45 más phi sobre 2, pero ahora este ángulo va a ser en términos de esfuerzos efectivos, y entonces despejamos, como ya lo explicamos, y resulta que phi es un ángulo de 33.97. Le digo, muéstramelo redondeado a entero y son 34. Ahora, fíjense, en condiciones drenadas, el ángulo de fricción vale 34 y en condiciones no drenadas vale 25. ¿Por qué? ¿A qué se debe que el ángulo de fricción en condiciones drenadas sea mayor que en condiciones no drenadas? Eso lo voy a ver en círculos de Moore. Entonces, esta sería en condiciones no drenadas, y luego en condiciones drenadas, pues lo único que hicimos fue a este 13 restarle 5.5. Entonces, al restarle 5.5, este punto se me va a desplazar hacia la izquierda 5.5 unidades. Lo mismo, sigma 1 al restarle 5.5 me va a mover hacia la izquierda 5.5 unidades. Y sería este segundo círculo. Está un poquito más oscuro, ¿no? Parte también de 0 porque sigue siendo la misma arcilla normalmente consolidada, y ahora el esfuerzo de falla sería este. Y entonces vean cómo la inclinación de la envolvente de falla se hace más grande y evidentemente checa con los valores. Esta línea roja tiene una inclinación de 25, si no mal recuerdo, y esta de
no tengo los resultados a la mano. ¿Cuánto vale el segundo ángulo? 34. 34. Entonces, vean, ¿por qué en estas condiciones me da más grande? Pues evidentemente tengan presente que el agua que se encuentra dentro de la masa de suelo, lo que hace es disminuir sus características de resistencia. Por lo tanto, cuando tenemos esfuerzos efectivos, las características de resistencia siempre van a ser o deben ser mayores. En este caso, 34, que es de la segunda línea de falla, es mayor que la de 25, porque en la línea roja implica condiciones no drenadas, es decir, esfuerzos efectivos, y aquí lo tengo en las etiquetas, condiciones no drenadas, que sería esta, línea de falla, condición no drenada, condiciones drenadas, línea de falla drenada, plano de falla 1, plano de falla 2. Si quisiéramos saber cuánto valen los planos de falla, bueno, pues tendríamos que hacer 45 más phi sobre 2 y nos daría la inclinación de los planos principales. ¿Ok? Esa sería la solución de este tipo de ensayo. Ahora, ¿cuándo estamos en posibilidad de hacer este tipo de cálculos? Es decir, un ángulo drenado, y cuando tenemos condiciones drenadas se suele referir al ángulo de fricción drenado o ángulo de fricción no drenado. ¿Cuándo estamos en condiciones de hacer estos cálculos a la par? Cuando tenemos la medición de la presión de poro. Es decir, si nuestro equipo tiene el dispositivo para medir esa presión de poro, entonces estamos en condiciones de trabajar con esfuerzos efectivos y con esfuerzos totales. Si nuestro equipo no nos tiene ese dispositivo para medir la presión de poro, pues entonces no estamos en condiciones de trazar este segundo círculo que hicimos y por supuesto su envolvente de falla, y nos quedaríamos simplemente con esfuerzos totales, que realmente no sería lo conveniente. Lo conveniente siempre es trabajar con condiciones efectivas, con esfuerzos efectivos. ¿Ok? Este sería el problema donde les muestro cómo se calculan las propiedades o las características mecánicas del suelo. Ahora, aquí vale la pena, para cerrar ya la unidad, vale la pena marcar lo siguiente. Estoy tomando solamente un círculo. Cuando tenemos nuestros resultados de las pruebas axiales, acuérdense que tenemos 3 círculos. Entonces, cuando tenemos los 3 círculos, la envolvente de falla que nosotros propusimos, en este caso, la envolvente de falla que propusimos aquí, pues evidentemente solamente es un círculo. Pero cuando tenemos los 3 círculos, la envolvente de falla que proponemos tendría que ser 0 y encontrar un punto tangente para cada círculo, así como lo hicieron en su reporte de prueba triaxial. Y entonces, analíticamente tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y evidentemente, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tendría una solución única, que sería la cohesión y el ángulo de fricción que estamos buscando. De esa manera se resolvería tanto analítica como geométrica o trigonométricamente quieran ya hacerlo. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, con esto cierro la unidad de resistencia al esfuerzo cortante y mañana empiezo con empujes, presión de tierra lateral o empujes, y posteriormente capacidad de carga. Las 2 últimas unidades son un poco rápidas porque ya tengo el fundamento de